Listo. Entonces, en el dimensionamiento de elementos pretensados, una vez que se ha determinado el número de tendones que van a entrar en el cálculo, o sea, que entran en el diseño, mejor dicho, también se tiene que ver por dónde van a pasar, porque el cálculo que uno hace es podríamos decir, del cable resultante de un cable total. Y en la vida real, esa fuerza de los cables se la divide en diferentes, que le hemos llamado tendones, ¿no? O sea, calculamos una sola fuerza, por ejemplo, agrupamos 12 tendones, por decirle, lo agrupamos y ponemos en el centro de gravedad, digamos, se le llama también cable medio o el cable total. La trayectoria de ese cable total, entonces, es donde está la fuerza total. Pero en la realidad no es así. En la realidad esos cables se dividen, esa resultante total se divide en diferentes tendones. No sé si se acuerdan, ustedes teníamos más adelante teníamos donde iba en el otro, era en la otra diapositiva. Vamos a verla. Dónde van los cables, dónde van los tendones. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos, por ejemplo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 tendones, 5 vainas, y en cada vaina va un tendón. El tendón puede estar formado por 9 o 12 torones. Los torones pueden ser de 6 o de 7 cables. Entonces, por ahí se juntan entonces 9 o 12 torones y ahí tenemos un tendón. Entonces, fíjense que estas vainas, estos cables que tenemos aquí ya, tienen una resultante, porque cada una tiene una fuerza. De esa podemos encontrar la resultante y el centro, digamos, de fuerza de estos cables podemos calcular, ¿no es cierto? Y a eso es que se llama el cable medio, a ese cable que es la resultante total. Y eso es lo que primero calculamos nosotros, o sea, la fuerza total de pretensado, y el cable total sería la fuerza total, el trazado total. Pero en realidad ese trazado total, esa fuerza total no está materializada. Lo que está materializada son sus componentes. Entonces yo lo divido. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes se han dividido. Entonces la fuerza total se la tiene que dividir entre 6. Y en cada sección, digamos, que nosotros agarremos la viga, tiene un baricentro. Los fierros tienen un baricentro. Si unimos nosotros esos baricentros, vamos a tener el trazado del cable medio. O sea, yo lo llamaría mejor el trazado del cable de la resultante de la fuerza de los cables. Eso sería lo que vamos a ver ahora.
Bien, vamos a de zona de cable. La zona de cable entonces se llama así a la zona longitudinal de la viga, ¿no? Por donde pasan los tendones y se asegura que ninguna sección transversal, si yo la divido en 4 o 5 secciones transversales de la viga, en ninguna de esas secciones transversales las tensiones admisibles se sobrepasen esas porciones admisibles. A eso se le llama zona de cable, ¿ya? Así se verifican, dicen, todas las secciones transversales de la viga, no solo las más críticas, donde actúan los mayores momentos rectores. Se verifica, por ejemplo, a un cuarto, a un sexto, a un décimo de secciones que podemos dividir nosotros. Si lo dividimos en 10 partes, entonces la mitad de la viga va a estar dividida en 5 secciones. Y cada una de esas secciones tiene que cumplir, o sea, en las secciones tiene que verificarse que las tensiones tanto del acero como del hormigón no sobrepasen las tensiones admisibles, ¿ya? Ahora, todo momento flector aplicado a la viga, ¿no?, en una sección de hormigón pretensado desplaza el centro de presión en una distancia C igual al momento sobre P. O sea, yo tengo una viga pretensada y si aplico un momento a esa viga, automáticamente se desplaza el centro, o sea, el centro de presión de la viga en una distancia del momento dividido entre P. ¿No es cierto? Porque yo tengo una fuerza de pretensado. Le aplico un momento y automáticamente esa P cambia o sea, el punto de aplicación cambia de la fuerza P. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Ahora, los valores de las tensiones de hormigón calculadas para la sección crítica es la sección donde ocurre el mayor esfuerzo, el mayor momento, y comprobadas que no son mayores a las admisibles, eso es lo que hicimos, ¿se acuerdan? En las tensiones comprobamos y vimos que no sean mayores. También lo serán en todas las secciones, ¿no?, si el centro de presión está dentro del núcleo central. Entonces dice, si es que en cualquier sección de la viga, yo, como le digo, la divido en 10 partes la viga, entonces en cada punto donde yo divida voy a tener una sección de la viga y ahí es donde voy a verificar las tensiones, tanto en el hormigón como en el acero. Dice, si en la parte crítica de la viga se comprobó y se vio que las tensiones no sobrepasaban a las admisibles o estaban cerca de ella, digamos bien cerca de ella, entonces en las otras secciones también tiene que cumplirse eso, o sea, tiene que cumplirse que las tensiones no sobrepasen las admisibles, ¿ok? Ahora, ¿cómo se hace para que las tensiones no pasen las tensiones admisibles? Como nosotros hemos definido un núcleo central, ¿no es cierto? El núcleo central, no sé si se acuerdan. Bien, ¿se acuerdan, no? Cuando teníamos una sección cualquiera, encontrábamos el baricentro y teníamos la distancia baricéntrica, es la distancia A y distancia B. Y también teníamos una distancia K sub A y K sub B. Esta distancia K sub A y K sub B, ¿cómo se la encuentra? O sea, ¿cómo se determina esta distancia? Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Planteamos una carga de pretensado en cualquier parte, pasando la parte superior del eje X horizontal, y la tensión que haya acá, digamos, la tensión que haya en la parte inferior tiene que ser igual a 0, o sea, para que no haya tracción. Si yo te coloco en la fuerza acá, la fuerza de acá tiene que ser igual a 0, la tensión.
Igualando la tensión a cero, entonces determinamos que esta es una distancia. K sub A me sale una distancia donde la fuerza, si yo ubico la fuerza en este punto de acá, la sección no está sometida a tracción. Es decir, que la tensión de tracción es igual a cero, ¿no? Igual cuando yo aplico la carga acá abajo, le pongo la condición que la tensión, como estoy comprimiendo abajo, arriba va a estar traccionando, entonces igualo a cero esta tensión, igualo a cero. Al igualar a cero, yo no conozco esta distancia, entonces igualo a cero y despejo esta distancia. Y esta distancia me da lo siguiente, me da igual a R al cuadrado sobre A. Se llama distancia nuclear, o a esta parte de acá se le llama núcleo central, porque me he impuesto una condición. O sea, si la carga la coloco acá abajo, estoy comprimiendo abajo, y arriba por supuesto voy a traccionar, y yo me impongo la condición de que esta tracción sea igual a cero. Al imponerme eso, entonces despejo la distancia, y me va a salir una distancia K sub B igual a radio de giro al cuadrado sobre A. A eso se llama distancia nuclear, y es para la cual la tracción es cero acá en la viga. Lo mismo hago para el otro lado, le aplico la carga por este lado de acá, y entonces la tracción que va a haber abajo la igualo a cero, porque le pongo la condición de que sea cero, y de ahí despejo la distancia, y esa distancia me sale K sub A. Eso me sale R al cuadrado sobre B. No sé si me entienden esa parte. ¿Me entienden o no? Sí, ingeniero, como en los gráficos, creo que se entendía mejor. Igual cuando explicó el anterior gráfico, donde están los diagramas de tensiones. Sí, en los gráficos, cuando teníamos esto de acá, para determinar las ecuaciones, ¿no? En esta de aquí, por ejemplo, si yo me pongo la condición en esta pongo una tensión aquí, acá estoy comprimiendo, entonces yo me pongo la condición de que esta sea igual a cero. Entonces si yo me pongo la condición igual a cero, aquí yo tengo, fíjense, acá ya, bueno, aquí está definido ya la longitud, ¿no es cierto?, dónde está aplicada. Pero yo me propongo una distancia Y que no conozco. Al imponerme cero, yo despejo Y. Al despejar Y, me va a salir esta distancia de acá. Me sale esta distancia, que es el radio al cuadrado dividido entre B. El radio es una unidad de lineal en metro. Entonces esto me va a dar metro cuadrado dividido entre metros, me va a dar en metro. ¿Listo? Entonces esta distancia se llama distancia nuclear. Si yo me paso de esa distancia, o sea, me voy más acá, entonces sí puede ser que haya tracción acá. Y yo lo que no quiero es que ninguna parte de mi viga esté traccionada, porque sé que se me va a fisurar, ¿no es cierto? Porque poco resiste a la tracción el hormigón. Por esa razón, entonces, es que encuentro estas distancias nucleares. Bien, vamos a seguir. Bien, ahorita lo que vamos a tratar de estudiar es, cada que aparece un momento, existe ¿cómo se llama? Cambia la posición del centro de presión. Ahora, este centro de presión, aquí podemos ver, aquí yo tengo, por ejemplo, un pedazo de viga, ¿no? Y tengo aquí la tensión, está comprimiendo, el cable está comprimiendo. Entonces, esto me genera un momento. Esto genera un momento. Y si yo aplico cualquier otro momento, igual esta fuerza P va a mover de tal manera de que esté en equilibrio la sección.
O sea, se va a mover, sí, esta. Y eso es lo que está hablando acá. Que se está moviendo el centro de presión, o sea, la aplicación de la carga resultante se mueve cuando aparece un momento que aparezca, se mueve la posición de G. Ahora, entonces nosotros lo que tenemos que estudiar es las condiciones para cuando ya el puente está trabajando o la vía está trabajando. Nosotros entonces le ponemos T igual a infinito, ya está trabajando la estructura, y tenemos el momento por carga muerta y tenemos el momento por carga viva. Si nosotros ese momento, o sea, sabemos que es igual a la fuerza de pretensado final por la distancia, me da un momento, ¿no? La distancia que hay entre el par de fuerza interno. Entonces, yo puedo esperar el brazo de palanca que hay entre ese par interno y me da el momento dividido entre NP, ¿no? Y así entonces encuentro la distancia donde se desplaza cuando solamente actúa la carga muerta. Y si actúa solamente la carga viva, también voy a tener el momento por carga viva dividido entre la fuerza final de pretensado. Entonces, estas son las distancias en que se separa el centro de presión original, ¿no? Porque el centro de presión al comienzo va a estar en el baricentro de la sección y de ahí se va desplazando. Bien, entonces, para lo que me interesa a mí es dibujar el centro, o sea, la trayectoria del tendón, ¿no? Y aquí vamos a ver lo siguiente. Si es que la separación, o sea, el movimiento de la fuerza para la tensión superior y la tensión inferior sean iguales, en el caso de que sean iguales, vamos a ver acá. Bueno, ya me pasé de esta. Aquí me dice que si aparece una carga, al aparecer un momento, se desplaza el centro de presión. Me dice que esos desplazamientos nunca tienen que estar fuera. Eso es lo que me dice acá. El desplazamiento debido a la fuerza gradada más el desplazamiento debido a la fuerza viva no tienen que estar fuera de la excentricidad real de la vía. No, porque yo puedo calcular una excentricidad teórica, pero la real es la que entre en la vía en realidad, que sería la distancia del baricentro de los aceros hasta el baricentro de la sección. Esa sería la excentricidad real, lo que se puede, digamos, construir. Y aquí vemos un trozo de viga, ¿no? Tenemos los tendones y por supuesto aquí está la compresión y acá está la distancia nuclear superior, K sub A. Entonces ahí la dibujamos y K sub B también. Y luego tenemos la distancia baricéntrica A y la distancia baricéntrica B hacia abajo. Bien, la separación debido al momento de carga muerta, por ejemplo, va a ser este de acá, fíjense. CG será desde aquí hasta el baricentro de la fuerza de los tendones. Y si tengo actuando los dos, la fuerza de carga viva más la fuerza de carga muerta, ¿no? Los momentos, encuentro también entonces el desplazamiento que va a sufrir la fuerza P. Y lo único que me dice es que no puede estar fuera del núcleo central. Y acá en esta viga tengo el núcleo, o sea, la distancia nuclear superior y la distancia nuclear inferior. Entonces, lo único que me dice nada más es que la resultante de ella no puede caer fuera de esta línea. ¿Listo? En este caso está por fuera, ¿no? Pero en realidad
en realidad, digamos, el centro de presión va a caer un poquito por acá, por adentro, la resultante. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo podemos trazar esta parte sería la parte superior, ¿no? La parte superior no puede pasarse de ese límite el cable, ni tampoco de la parte inferior. Fíjense, de la parte inferior, si yo coloco aquí la fuerza, aquí en esta distancia, estoy garantizando de que no hay tracción en la viga, no va a haber tracción. Y si la coloco arriba en KA, en esta parte de aquí de arriba, también estoy garantizando que no haya tracción en la parte inferior. Entonces, eso es lo que tengo que determinar esta zona que está achurado y le he puesto zona de cable. Entonces, para eso tengo una cota superior, la vamos a llamar C sub S, y una cota inferior. Y la estoy trazando, fíjense que la estoy trazando esa distancia desde el baricentro de la sección. Entonces tengo el baricentro de la sección y de ahí comienzo a trazar la parte superior y la parte inferior. Ahora, ¿cómo la calculo las cotas? Porque esta es una línea, esta línea está formada por coordenadas. Entonces, ¿cómo las calculo esas coordenadas? Veamos aquí en la parte de acá de arriba. C sub S sería esta distancia desde el baricentro hasta el punto límite de la zona de cable, límite superior, será igual, dice, a CG, o sea, a la distancia que me provoca la carga muerta, más la distancia que provoca la carga viva, menos KA. KA sabemos que es esta distancia de arriba. Entonces, esto me dice que es la cota de la línea superior con respecto al eje baricéntrico de la viga. ¿Listo? Ese será eso. Ahora, como conocemos que C sub G es igual a la fuerza, vamos a volver anterior, CG es igual al momento, mejor dicho, de la carga muerta dividido entre la carga última, ¿no? Y C sub P será el momento de la carga viva dividido entre la carga última. Eso me va a dar esas distancias, entonces. Son las que vamos a utilizar acá. Ok. Y esta ecuación la puedo poner como C sub G más C sub P sería igual al momento máximo dividido entre la fuerza de pesado final menos K sub A menos la distancia esta de acá de arriba, menos esta distancia. ¿Listo? Entonces así obtengo el nivel, o sea, las cotas del nivel superior de la zona de cable. ¿Listo? Así lo calculo. Ahora, en general, C sub S será igual a menos K, o sea, menos K, más el momento máximo que esté solicitada la sección, dividido entre la fuerza de pesado final. La fuerza de pesado final significa que ya han ocurrido todas las pérdidas de carga y solamente tengo yo el valor de la fuerza final de carga. Bien, eso sería para las cotas de aquí superiores. Para las cotas inferiores, ¿cómo la encuentro? Primero me planteo que el C sub I, quiere decir la distancia desde el baricentro de la sección hasta la parte inferior, ¿no? Será igual desde aquí a K sub B, pero K sub B es la distancia que hay desde el baricentro hasta la sección de la parte inferior. De K sub B, CI será igual a K sub B más el momento mínimo dividido entre la fuerza final de pesado. Ese sería
la parte inferior. Bien. Ahora, si es que estos límites coincidieran, en algún momento puede ser que coincidan, entonces igualo el C superior igualo a C inferior, y de aquí puedo conocer la carga final de pesado. Con esta ecuación, una pasa como una es negativa, pasa a sumar al otro lado, sería K más K sub B. Acá me quedaría el momento máximo menos el momento mínimo dividido entre la fuerza de pesado final. De acá entonces yo puedo despejar NP, pasa a multiplicar, y de ahí esto que está multiplicando paso a dividir, y tengo entonces que la fuerza de pretensado final va a ser igual al momento máximo menos el momento mínimo dividido entre la suma de las distancias nucleares. Esta sería, en la distancia nuclear vendría a ser como la excentricidad máxima que pueda haber, digamos, en una vía. Bueno, ahora dice, en particular en el caso de la sección media de una vía simplemente apoyada, cuando el momento de la carga muerta es pequeño con relación al momento de la carga viva, entonces podemos hacer esta simplificación. Y me queda el momento máximo, que sería el momento de la carga muerta más el momento de la carga viva, menos el momento de la carga, o sea, el momento final menos el momento inicial, que sería de la carga viva. Al colocar eso, entonces veo acá en esta ecuación que se va el momento sub G, o sea, de carga muerta, y me queda solamente el momento de carga viva dividido entre K más K sub B. Entonces, al final de cuentas, esta ecuación de acá, al pasar, tiene que pasar como el momento de carga viva dividido entre la suma de las distancias nucleares. Pero la suma de las distancias nucleares también sabemos que es igual a ρ por A más B, ¿no? Y si ρ yo lo hago igual a 5, o sea, ρ que sea igual a 0,5, y A más B sea igual a D, entonces NP es la fuerza de pesado final, va a ser igual al momento de la carga viva dividido entre 0.5 del momento de, perdón, 0.5 de la altura de la vía. Estoy medio cansado. Bien, si C sub S, o sea, el límite superior, es igual a la excentricidad, entonces aquí podemos decir que va a ser igual a menos K, que sería el límite superior, menos K más el momento máximo dividido entre la fuerza de pretensado final. ¿Listo? Y como eso lo puedo pasar, K puedo pasar al otro lado con más, me queda E más K sub A. Y de acá despejo la fuerza de pretensado final, que pasa a multiplicar a esto sumando, y de ahí despejo la fuerza final, la despejo, y por lo tanto lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la fuerza de pretensado final será igual al momento máximo dividido entre E más K. E más K es la excentricidad que hay en el punto crítico, más K es la distancia nuclear superior desde el baricentro entonces hacia arriba. Esto me da una excentricidad, lo máximo que puede tener la vía. Por lo tanto, esto me dará la fuerza de pretensado final. Este sería el momento final, y aquí me daría el pretensado final. Entonces. Bien, ahora la forma de los cables, ¿qué forma van a tener los cables? Ahorita lo que hemos estudiado ha sido que hay una zona de cable y que hay una cota superior y una cota inferior de la zona de cable, ¿no? De esta de acá. Y esta de aquí se tiene que dibujar, y además la componente que les decía de la fuerza resultante del cable medio, yo saco la componente, yo puedo tener 2, 3, 4 componentes de esa fuerza, pero ninguna de ellas, la resultante del acero
no tiene que salirse de esta zona, la resultante. Yo puedo tener 10 componentes, pero su baricentro de esos 10 componentes no pueden estar fuera de esta zona de cable. ¿Listo? Eso es lo que me garantiza que no haya tracción. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la forma que le vamos a dar a esos cables? O sea, necesitamos saber. Y lo que tenemos es que la forma de los cables puede ser semejante al diagrama de momentos flectores. Los diagramas de momentos flectores siempre tienden a ser una parábola cuadrática, ¿no es cierto? O una circunferencia, o sea, un sector de circunferencia. Entonces pueden haber esa forma de parábola. Con una parábola cuadrática, por ejemplo, parábola de segundo grado, ¿no? Que es la más usada en pretensado, sabemos que Y va a ser igual a la flecha, ¿no? Por X al cuadrado dividido entre S al cuadrado. Así que colocamos así, acá el eje y acá el eje X, y acá pasamos la parábola. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Acá tenemos una parábola de segundo grado, esta será la mitad de una viga, ¿no? Hasta acá. Y a la distancia, a L medio le llamamos S, ¿no? S. Y aquí encontramos la ecuación de la parábola. Entonces, podemos hacer, la parábola podemos hacerla Y igual a A por X al cuadrado más B por X más C, ¿no? Y de ahí le ponemos las condiciones de contorno. Y al final me sale que la parábola esta de aquí es igual a la flecha, donde la flecha le llamo desde el origen hasta donde la tangente es igual a 0, por X al cuadrado dividido entre S al cuadrado, ¿no? En esta de aquí que se ve sería la viga. Y la tangente de esa parábola será igual a, derivando esta de acá, me quedaría 2 veces la flecha dividido entre S al cuadrado, porque esto me da por S, ¿no? Y sobre S al cuadrado se simplifica y me queda sobre S. Esa sería la tangente de este ángulo. Ahora, ¿para qué se calcula esa tangente? Esa tangente se calcula porque acá tenemos que colocar la trompeta, el tubo, ¿no? El tubo donde van a entrar los tendones, y han visto ustedes hasta en el video que no es plano eso, tiene un ángulo de inclinación. Entonces es este ángulo que forma la tangente de la parábola con respecto al eje Y, ¿no es cierto? Ese ángulo de aquí. Se encuentra ese ángulo y se pasa a los planos constructivos, y el constructor tiene que replantear ese ángulo. Entonces, o sea, tiene que darle ese ángulo a la viga, ¿no? Ya sea respecto a la vertical, a la horizontal, como sea, pero tiene que darle ese ángulo que nosotros calculamos, el ángulo alfa, ¿no? La arcotangente de alfa será igual a 2 veces la flecha dividido entre S. Entonces ahí ya tengo el valor de alfa, ¿no? La tangente igual a 2 veces de F, y la arcotangente sería el valor del ángulo alfa. Entonces dependería de la flecha. Ahora, esta flecha de acá, esta flecha que tenemos puede ser igual a la excentricidad real que hay más la distancia superior del núcleo central. Ese sería este punto de acá. Listo, teniendo ese valor, entonces puedo trazar la curva, ¿no? Teniendo este valor de acá. Y también si tengo toda ya la ecuación de la curva, yo derivo. Al derivar, esta es la derivada, me sale 2 veces la flecha por X dividido entre S. Pero en el punto, o sea, donde yo quiero averiguar sería para el punto S, y en el punto S, entonces X es S, y como está sobre S cuadrado se simplifica y me queda sobre S. Entonces la tangente del ángulo alfa es 2 veces la flecha dividido entre S.
esa parábola puede ser una parábola cúbica. En vez que sea cuadrática, puede ser y igual a la flecha por x al cubo dividido entre s al cubo. Al derivar esta ecuación, encuentro la tangente del ángulo alfa, que sería 3 veces la flecha dividido entre s. ¿No? ¿Por qué? Porque se simplifica. Acá me queda por x al cuadrado. Entonces, si x igual a s, sería s al cuadrado. Y como está acá sobre s cubo, entonces se simplifica s cuadrado sobre s cubo y me queda sobre s. Esta sería la tangente. Fíjense que el ángulo sería más grande. En este caso, para la parábola cúbica sería mayor el ángulo, ¿no? Alfa es mayor y por lo tanto, si es mayor, permite mayores excentricidades. ¿Listo? No se usa, dicen mucho, la ecuación cúbica, no se nota. Pero tenemos aquí otra curva, también otra curva que puede ser utilizada, que es la curva circular. Como una curva circular grande, y yo agarro solamente un sector de la curva, se parece mucho a la parábola. Cuando los ángulos son pequeños, digamos, se parece mucho a una parábola cuadrática. Entonces, si nosotros tenemos que y tiene esta función r menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, si yo calculo la tangente de esa, me sale igual a s dividido entre la raíz cuadrada de r al cuadrado más x al cuadrado. Si r es bastante grande, si r es grande, porque no va a salir, la curva esta no va a salir poco, o sea, el sector es chiquitito, pero el radio de giro de esa curva es grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sobre una viga, un pedacito no voy a tener yo acá, fíjense. Voy a tener, digamos, este pedazo de acá. Como es chico este pedazo, pero el centro de la viga va a ser por acá, es más grande. ¿Listo? Y a eso es lo que se refiere a esta parte aquí donde dice, esta es la ecuación de la circular, y hago la derivo, al derivar me sale la tangente del ángulo igual a S sobre R, ¿no? Y tengo entonces, como R es grande, X es pequeña, entonces esta de aquí, o sea, no varía mucho. Y esta raíz tendería a ser R, me queda S sobre R, la tangente cuando R es muy grande. Y generalmente eso es lo que pasa. Por lo tanto, la tangente de alfa se la puede calcular aproximadamente igual a S sobre R. ¿Listo? Ahora, también podemos tener, o mejor dicho, podemos calcular la trayectoria la trayectoria del cable medio, ¿no? Podemos calcular la trayectoria del cable medio con la ecuación cuadrática. Fíjense, de esta ecuación cuadrática que teníamos acá, y igual a f por x cuadrado sobre s cuadrado, yo lo que hago es, y S ya pongo que S sea igual a L medio, ¿no? S que sea igual a L medio. Entonces, al reemplazar esos valores acá, obtengo, y la flecha la tomo igual a la excentricidad que puede tener el cable. Entonces, aquí me quedaría 4 veces. ¿Por qué? Porque esto es L al cuadrado. Y si L al cuadrado es L medio, entonces me queda L medio. Y 2 al cuadrado me queda 4, pasa a multiplicar acá. Y aquí me queda 4 veces la excentricidad por X al cuadrado dividido entre L al cuadrado, ¿no? Esto es simplemente de la ecuación cuadrática reemplazar S, que sería L medio nada más. Y al reemplazar me queda esa ecuación. Ahora, lo que les decía yo, el cable puede tener 2, 3, 4 componentes. Esos componentes la resultante tiene que estar dentro de la zona de cable. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener 3 componentes, ¿no? Una componente arriba, otra acá y otra acá. Puedo tener más también dependiendo de cuántos tendones fue lo que me dio el cálculo.
Pero lo importante es que en cada sección de la viga, el baricentro de los cables coincida con el cable medio. El cable medio sería el cable resultante, la resultante de estas tensiones. ¿Listo? En cualquier sección. Quiere decir que si yo acá divido aquí mi viga, acá en otras secciones, en cualquier parte de esas secciones, el cable medio, o sea, el baricentro de los cables tiene que coincidir entonces. Esta trayectoria al sacar el baricentro tiene que coincidir con el cable medio. ¿Listo? Bien, ahora supongamos que tenemos una viga y dibujamos solamente la mitad del tramo de la viga y le ponemos 3 componentes. O de 1, 2, 3 y 3 componentes. Aquí fíjense, componente 1, componente 2, componente 3. O sea, nos planteamos esas 3 y queremos encontrar entonces la posición de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando estamos construyendo nosotros tenemos que poner las coordenadas de los cables, ya sea cada metro, cada 2 metros, tenemos que colocar en el plano para que el constructor, cuando vaya colocando la vaina, le va colocando esa altura y de ahí la amarra la vaina, la asegura que no se mueva. Entonces se mueve a otra sección, igual debe tener, o sea, dónde tiene que caer las vainas para que la resultante del acero en cada sección coincida con el baricentro de todos los cables. ¿Listo? El baricentro de todos los cables es a lo que le llama el cable medio. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo en esta figura, pero dice aquí para el caso 1, tengo que D' es conocido, claro, D' sería el baricentro de los cables en el punto medio. ¿Por qué dice que es conocida? Porque yo aquí tengo, pues es donde yo calculo acá la cantidad de torones, la cantidad de cables que van a ir, cada cable que tenga 12 torones, entonces ahí calculamos cuántos torones, o sea, cuántos tendones vamos a tener. Al calcular el número de tendones, tenemos que trazar el cable, tenemos que hacer el trazado. Pero antes de trazar el cable uno por uno, lo que hacemos es hacer el trazado del cable medio, se llama, pero es el cable de la resultante de todos los cables. Esta altura H que se ve acá, esta altura H es lo máximo, el máximo valor que puede tener es la excentricidad en el tramo medio, ¿no? La excentricidad más la distancia nuclear superior más Ka, eso sería lo máximo, y ahí yo podría poner el cable o el cable medio ahí en ese punto. En este caso, está suponiendo que se conoce la altura H, se conoce D', el baricentro de los cables en el punto medio. Conozco la distancia S. Si esta es la mitad de la viga, yo puedo plantear un tramito recto, luego un tramo parabólico, y luego desde aquí una recta también, ¿no? Que otra recta, pero siguiendo la tangente de aquí, de la curva esta. Entonces, esa puedo tener yo. ¿Por qué puedo medir esta distancia? CS puedo medir para que el constructor me vaya poniendo, ubicando los centros, las vainas, mejor dicho, la coordenada de las vainas. Entonces ya él va colocando, las asegura todo, de ahí vacía, ya quedan las vainas en su lugar, ¿no? Con su trayectoria calculada. La trayectoria, lo que me va a garantizar la trayectoria es que el cable va a estar dentro de la zona de cable, y con esa zona de cable que tenga yo ahí, garantizo que no haya tracción en la viga. Eso es lo que se busca en verdad, que no haya tracción. Entonces, con esos datos conocidos y habiendo explicado que nos damos un tramo recto, acá nos damos otra recta, la altura H, vamos a ver cómo la encontramos. Dice acá, si es conocido D', S, C y H, ¿no? Y se requiere el valor de alfa y de H. O sea, quiero saber yo el ángulo alfa
cómo lo voy a inclinar mi vaina en esta parte de acá. Y además tengo que conocer H. H no conozco. Bien, ya eso es lo que yo les decía, que esta H puede ser la excentricidad real más la distancia nuclear positiva. Entonces puedo encontrar así. Bien, la ecuación entonces, la ecuación para esta parábola de acá será igual a D' más H menos D', todo cierra paréntesis, dividido entre S al cuadrado, multiplicado por X al cuadrado. ¿Ya? Esta ecuación que hay aquí, es simplemente reemplazando la ecuación cuadrática que teníamos, ¿ya? Porque H menos D', si aquí nos fijamos, H es la altura, ¿no?, que tiene acá, menos D', entonces me queda la excentricidad. Esa es la excentricidad. Dividido entre S al cuadrado por X al cuadrado, eso de la fórmula original, ¿no?, de la parábola cuadrática. Luego la tangente del ángulo alfa, o sea, derivamos aquí y esa sería mi tangente del alfa, es igual a 2 veces la altura H menos D, la altura es la H total. Perdón, H es esta de acá, ¿no?, donde se está empezando a aplicar el pretensado. Bien, ¿y cómo encontramos H? Si suponemos que esta distancia de acá, en la última instancia, es igual a la altura total, entonces voy a tener Entonces voy a tener H, va a ser igual a H total, menos esta distancia la vamos a llamar X, si quieren ustedes X va a ser igual, la tangente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto X dividido entre C. Y luego despejo X va a ser igual a C por la tangente de alfa. Entonces está considerando que H está acá y C está acá y el cable está cerca. Entonces eso es lo que es esta consideración. Ahora, reemplazando la tangente de alfa, que es igual a la derivada, entonces tengo H menos C, la tangente de este valor, entonces queda 2 por C por H menos D' dividido entre S. Con esta fórmula puedo encontrar la altura H. Entonces. Luego, de aquí despejo H, al despejar H me queda H por S, H mayúscula por S, más 2 veces C por D' dividido entre S más 2C. C, no nos olvidemos que esta distancia de acá, ¿no?, son datos que nos damos nosotros ya para construir una vía. Muy bien. Ahora para el caso 2, para este de acá, entonces hacemos la misma operación. Lo único que esta viga 2 se fija el ángulo y se fija la posición también, ¿no? Porque en primer lugar la descomponemos, tenemos el centro de gravedad y lo descomponemos. Esa descomposición en cada sección tiene que cumplirse que el centro de gravedad del acero tiene que coincidir con el centro medio del acero, ¿no? El centro medio le llamamos a la resultante total. Entonces, haciendo eso, despejamos H, también sería H menos C por la tangente de alfa, y S sería igual a 2 veces C por H menos D' sobre H menos H minúscula. Ya con eso puedo encontrar entonces la ecuación de la trayectoria 2. Para la trayectoria 3 hago el mismo procedimiento que para la trayectoria 2. ¿No? Y una vez establecido la geometría de los cables, es decir, su coordenada, todo una vez establecido, entonces lo que hacemos es dividir la vía en secciones y verificar para cada sección. Listo, que se cumpla que las tensiones no sobrepasen las tensiones admisibles. Ese trazado entonces hay que ponerlo en el plano. Hay que hacer esas coordenadas, colocarlo en los planos y el contratista tiene que cumplir eso. Por eso es que el ingeniero supervisor va y revisa
va y revisa, y si es que están bien las coordenadas de acuerdo a la tabla, entonces le autoriza para que el contratista vacíe la viga. Muy bien. Ahora, un poquito vamos a ver de las secciones transversales de los elementos de hormigón pretesado y hormigón espotesado. Tenemos, por ejemplo, para edificios, aquí una columna, fíjense, tenemos con su ménsula, y ahí apoyan las vigas. Entonces, estas vigas pueden ser así como esta que vemos, ¿no? Tipo pi, ¿no? Una viga tipo pi. Estas vigas podemos colocarlas y esta puede ser pretesada o postesada. También tengo esta viga de acá tipo U invertida, una viga U invertida también. Aquí tengo la viga, ¿no? Que puede ser ya sea esta tipo pi o esta acá tipo U. También puede ser una sección rectangular donde tenga los tendones, ¿no? Los tendones de pretensado o postesado. Y aquí tengo otro módulo, fíjense, este módulo ya sería con 3 vigas. No puedo también utilizar este módulo. Módulo le llamo porque lo puedo construir así como está, y puedo construir 2 o 3 y lo coloco uno al lado del otro, y entonces me va a formar el tablero del puente. ¿Listo? Estas son secciones entonces que pueden haber en un edificio. Para puentes podemos tener esta, ¿no? Un tablero, una losa, y aquí las vigas del puente, vigas interiores y vigas exteriores del puente. La separación entre viga y viga generalmente se considera que tiene que ser la misma, ¿no? Es constante. Este sería para una sección de un puente. Para la sección de un puente tipo cajón, o sea que puede ser con tres celdas, donde tengo una y acá media, y al otro lado media y otra celda. Entonces podemos tener esta. Y esta sección puede servir para 2 vías. 2 vías de 730 metros de ancho. ¿Listo? Entonces podemos tener esta. También podemos tener un puente tipo de ferrocarril. Este puente tipo es una sección U, donde se lo llena de balasto aquí, o sea, de ripio molido, se lo pone ahí ripio molido, y de ahí se coloca madera, que se llaman los durmientes en ferrocarril. Esa madera creo que van separadas cada 20 centímetros, algo así, ¿no? Y el riel va y apoya en todas esas maderas. Entonces aquí tenemos un dibujo más o menos. El ancho de riel acá en Bolivia es 1 metro. El ancho de riel en Estados Unidos es de 1,50, ¿no? 1,50. Acá en Bolivia es 1 metro. En la Argentina entonces lo ve más ancho esos rieles, ¿no? Bueno, nosotros no hemos cambiado pues de ferrocarril hace años, ¿no? Por eso es que seguimos manteniendo ese ancho de riel. Bien, acá tengo otro puente. Bueno, este sería para un puente tipo ferroviario, ¿no? Un puente ferroviario. Y acá tengo otro puente caminero, también de un solo cajón, donde se ve que las cartelas son aumentadas. ¿Para qué? Porque aquí van a caer, o sea, van a entrar ahí las vainas del hormigón pretensado en esta parte de acá, por eso es que se le aumenta la inercia. Y acá tengo 2.5 a 3.3. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos preparado las secciones transversales y la trayectoria de puente. Eso que hemos visto, vamos a hacer un ejercicio aplicando entonces la trayectoria de puente. Vamos a hacer un diseño de un puente pretensado y vamos a hacer toda su trayectoria de los cables de los componentes. ¿Listo? También podemos hacer el cálculo de un puente de hormigón pretensado, pero ya tendríamos que hacerlo con un programa, ¿no? Un programa de cálculo de puente. Con el CS Bridge lo vamos a hacer.
Muy bien, jóvenes, entonces eso es lo que he preparado hasta el momento. Nos faltaría el ejercicio para que esta parte ya esté también ya dada por avanzado. No sé si tienen alguna pregunta. Ustedes son los que no preguntan, ¿no? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos, jóvenes, el día viernes. El día viernes tenemos más ahorita, vamos a ver los ejercicios el día viernes. Muy bien, hasta luego. Ahora sí, hasta luego. Hasta luego.